que exaltamos el nombre del Señor, pero así como un carrito, estamos aceitando la máquina apenas para comenzar, para arrancar, ¿sí? Ya yo le pido que allí donde esté, colóquese el cinturón de seguridad. Vamos a tener un pequeño viaje a través de la palabra del Señor, ¿sí? Suelte toda distracción, porque sabe que cuando estamos manejando, si cogemos el celular, si tomamos el celular, nos estrellamos. Entonces, coloque su celular en modo avión. Estamos en la casa del Señor. No coma, cuando manejamos no comemos, cuando manejamos estamos pendientes del camino. No se pierda ni un segundo de la palabra. Usted ahí con los ojos abiertos, ahí atento a lo que venimos. ¿A qué venimos a la casa del Señor? A escuchar palabras, a orar, a adorarle, a tener comunión con el Señor, que también lo podemos hacer en la casa, pero venimos a lo que venimos. ¿Amén? Entonces, allí donde está, cierre sus ojos un momentico y póngase la manito sobre su cabeza. Eso es muy bonito cuando oran por nosotros, pero usted también tiene una boquita para orar. Abra su boca y dígale: Señor, quita toda distracción de mi mente, que la palabra de hoy pueda llegar clara y con entendimiento a mi vida. Ahora coloque la mano en su corazón y dígale: Señor, abra su boca, hermano. Señor, yo te entrego mi corazón para que pongas orden en él y para que esta palabra, Señor, quede guardada en él y de aquí en adelante transforme mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor, no sea tímido, hermano. Bueno, esta palabra surgió hace algún tiempo. Me preguntaba, en mi intimidad con el Señor, me preguntaba: ¿por qué tanta deserción en las iglesias? Porque muchas veces allá afuera se nos ve como los debiluchos. Somos cristianos y somos como debiluchos, somos como pobrecitos, tenemos como falta de convicción, de determinación. Y parece mentira, pero yo creo que esas dos palabras, convicción y determinación, son las que hacen que un cristiano de alguna manera deserte de las filas del ejército de Dios. Amén. Siempre le echamos la culpa al diablo, porque es lo más fácil, echarle la culpa al otro. No, vamos a echarle la culpa al diablo. No, es que me caí, es que me tropecé, es que vino la tentación. Pero yo veo que hay principios en un cristiano que deben ser innegociables. Amén. Así como allá en el mundo usted se consigue de repente con alguien que está metido en una secta, o alguien que está bajo una falsa creencia y no negocia sus principios, nosotros los cristianos debemos de tener el temple, el temperamento y el carácter para no negociar ciertos principios. Y en la Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, me gusta muchísimo el libro de Daniel, conseguimos varios jóvenes que no renunciaron a sus principios. Tuvieron la determinación de seguir a Dios y de servirle a Dios por sobre todas las cosas, en un tiempo muy peligroso, en un tiempo que en unas condiciones muy adversas, porque estos jóvenes que creían en el Señor estaban siendo cautivos por el imperio y por el rey más poderoso de la época, del momento. Si vemos en el capítulo 1 de Daniel, querían convertirlos para que fueran uno más de Babilonia, querían convertirlos a sus creencias, y estos jóvenes renunciaron a eso. Si vemos en Daniel capítulo 3, vemos a 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego precisamente por no querer renunciar y no querer renegociar los principios cristianos y éticos que estaban dentro de ellos, porque sabían el Dios que conocían, sabían el Dios al cual le servían. Y si vemos Daniel capítulo 6, vemos a Daniel que pasó lo mismo con él, y por medio de un edicto que se le dijo que no podía orar, que no podía buscar del Señor, fue echado al foso de los leones. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Y la buena noticia es que cuando no negociamos nuestros principios, vemos la gloria y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y es necesario como cristianos que nosotros en esta noche entendamos que hay 3 cosas que nos afirman día a día en el Señor y que el Señor pule en nuestras vidas. La primera es la personalidad, la segunda es el carácter y la tercera es la identidad. Muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor, entregamos nuestro corazón al Señor con un conflicto y una crisis de identidad.
Porque sí, acá en la iglesia todo es muy bonito, todos servimos, está mi hermano, está mi otro hermano. De repente ni siquiera con los hermanos me siento muy bien, pero cuando salgo a la calle me consigo con una realidad diferente. Me toca ir a trabajos seculares, me toca conversar con personas seculares, aún con familias seculares que no tienen la misma creencia que nosotros, y de repente llega el mes de octubre, llega el Halloween, y más de uno por allí vende sus convicciones, vende sus creencias y se sumerge en ese río cenagoso, oscuro, y empieza a actuar como si no hubiese sido ungido. De repente llega las Navidades y dice, bueno, el Señor me perdona, me tomo una, me tomo dos, me tomo tres porque estoy con mi familia. Ay, pobrecitos, ¿qué dirán de mí? Es que me están ofreciendo una y no le puedo decir que no. Y soy partícipe y me siento en silla o en mesa de encarnecedores y me comporto como si no hubiese sido cristiano. Y me gusta mucho la historia de Daniel 3, en donde hay tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran hombres temerosos de Dios y que estaban en ese tiempo difícil. Habían sido ellos cautivos por el imperio babilónico, y a pesar de eso, vemos en el capítulo 1 que por sus convicciones estos jóvenes fueron puestos como gobernadores de provincias de ese imperio, a pesar de que no creían lo mismo y que no hacían las mismas cosas que hacían los babilónicos. El Señor puso una gracia y depositó una gracia especial sobre ellos. Vemos que el rey Nabucodonosor le da por hacer una estatua gigante de los dioses que ellos adoraban y da un edicto y dice que todo aquel, al escuchar los instrumentos y que cuando adoraran a ese Dios, tenían que postrarse ante ese Dios. Y si no, pues el hombre ya tenía castigo, tenía un horno de fuego ardiendo para aquel que se negase a adorar a sus dioses. Y una vez más, estos jóvenes, con determinación, con carácter y con muchísima personalidad, se le paran al rey más poderoso de la época y le dicen, no nos vamos a arrodillar y nos vamos a adorar a tu Dios. Y esto me da una gran reflexión, o me hace reflexionar muchísimas cosas, porque muchos de nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, pero no nos queda claro cuáles son los principios innegociables. Dice el Señor en Juan 10:9 que Él es la puerta. Búsquese ahí Juan 10:9, por favor. Dice la palabra del Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Y présteme mucha atención, porque por aquí vamos a estar hablando de puertas, vamos a estar hablando de estos tres jóvenes, vamos a estar hablando de un apóstol. Entonces necesito que le preste mucha atención al asunto para que no se me pierda. Cuando el Señor dice yo soy la puerta, también lo dice en Lucas 13:25, lo acabamos de leer, ¿no, hermana Nancy? 13:24 dice que estrecha es la puerta también. Pero en Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama. ¿Sí? Todo tiene que ver con una puerta. Entonces, en nuestro proceso en la vida cristiana, nosotros llegamos como en Apocalipsis 3:20. Él está a la puerta y llama. Él nos escoge a nosotros, mas nosotros no a Él. Nosotros abrimos la puerta, el Señor entra, cena con nosotros y vivimos un tiempo muy bonito porque entregamos nuestro corazón al Señor. Acá en Juan 10 dice que Él es la puerta, que nosotros podemos allí conseguir alimento, ¿sí? Que podemos entrar y salir. Ahora yo le pregunto, ¿qué es una puerta? Según la definición del diccionario, la puerta es un agujero que está en una pared, ¿sí? En cierto sitio, y nosotros por ahí podemos entrar y salir, ¿sí? ¿Qué pasa con muchos de nosotros? ¿Qué pasa con muchos de nosotros como cristianos? Conocemos al Señor, un Dios salvador, al Dios que nos ama, al Dios que nos cuida, al Dios que nos bendice, al Dios que nos sana, al Dios que nos restaura, y venimos y de repente entramos por esa puerta y pueden pasar años
y nos quedamos ahí. Es que ni siquiera entramos, nos quedamos ahí, en medio de la puerta. Entonces, llegamos a la congregación, vueltos nada, conseguimos esposa, conseguimos bendición, nos independizamos del trabajo, el Señor nos bendice, el Señor nos sana, pero después de un tiempo, como nunca decidimos atravesar esa puerta, sencillamente damos un paso atrás y nos apartamos. Y déjeme decirle que es un pensamiento muy mediocre pensar que el Señor solamente está para bendecirnos, sanarnos, ¿sí? Darnos lo que le pedimos y eso, porque hay algo más allá. Hay una relación que tenemos que llevar con el Señor. Cuando nosotros atravesamos la puerta, nosotros empezamos a caminar con el Señor y el Señor empieza a revelarnos cosas ocultas que aún nuestro propio entendimiento es incapaz, estando antes de atravesar esa puerta, de comprender. El Señor, cuando nosotros atravesamos esa puerta, aunque sea estrecha y difícil, nos da la salvación. Podemos caminar con Él, podemos ver su mano. Podemos ver un pasaje en el libro de Éxodo donde el pueblo de Israel estaba contra la espada y la pared. Atrás tenía un ejército enemigo. Adelante tenía un inmenso mar y no sabía cómo atravesarlo. Y en medio de eso el Señor se glorificó y levantó 2 columnas de agua y pasaron a través del mar. Una puerta. Pero más adelante, este mismo pueblo que había visto las señales, las maravillas y los prodigios, en un momento de ausencia de un líder, en un momento de ausencia del Señor, que ellos lo sintieron así, levantaron un ídolo y empezaron a adorarlo. Se les olvidaron las señales, las maravillas y los prodigios, que son muy importantes y claro que sí. Pero ellos, aunque atravesaron una puerta, solamente conocieron una parte del Señor. Conocieron al Dios que los rescató, al que los sacó con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, al que hizo las señales, pero hasta ahí. Conocieron al Dios libertador, al Dios que les dio la provisión, pero hasta ahí. No conocían aún a su Salvador. Y cuando tú entiendes que tienes un Dios grande y poderoso, un Dios que te salva, un Dios que no solamente es el Salvador, sino que es tu Señor, que es mi Señor, nosotros le rendimos una vida entera al Señor. No podemos quedarnos solo con los beneficios. Necesitamos hablar menos y hacer más. Al Señor le gustan los hechos, al Señor le gustan las palabras, claro que sí, pero el Señor nos empuja a hacer hechos. Tenemos que tener un corazón muy cobarde para no creer en las grandes cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y ese temor nos empuja a no atravesar esa puerta. Yo les voy a hay muchas cosas que nos impiden atravesar esta puerta. Muchas veces el temor social, la presión social, el que todo el mundo hace cosas que yo no. Déjeme decirle que el Señor nos ha llamado para hacer cosas totalmente diferentes a lo que se nos enseña en el mundo. El Señor nos ha llamado a ser totalmente diferentes. Miren estos 3 jóvenes cautivos en Babilonia, siendo temerosos de Dios, eran diferentes y se le había dado a administrar bienes que eran del imperio que los tenía cautivos. Estos jóvenes fueron diferentes porque se rehusaron a adorar a los dioses de la época, a los dioses que los tenían cautivos, que los tenían oprimidos. Pero muchos de nosotros como cristianos a veces abrimos nuestros ojos para ver lo que no tenemos que ver, para escuchar lo que no tenemos que escuchar, para hablar lo que no tenemos que hablar y para hacer lo que no tenemos que hacer, comportándonos como uno más de los que están allá afuera. Entonces, realmente la pregunta es si yo conozco todas las facetas del Señor. Si yo conozco al Señor de una manera
no superficial. Porque sí, es muy bonito ese Dios que me ama, pero también hay un Dios que es fuego consumidor. Es muy bonito el Dios Padre, pero hay un Dios que corrige también. Es muy bonito el Dios que me cobija y me abraza, me salva, me restaura, pero también hay un Dios que me da instrucciones claras de cómo debo vivir mi vida. Entonces todo eso engloba a que Dios es mi Señor. Yo sigo siendo su siervo. Yo hago lo que me ordena. Yo busco conocerle. Yo busco mirar a ver qué es lo que le agrada. Cómo busco agradarle con mi vida. Entregarle cada área de mi vida. Porque si no vamos a estar luchando eternamente en una prueba de la cual no podemos salir. Amén. Entonces estos 3 jóvenes, el rey los llama y les dicen que si no adoran a este Dios que él había levantado, serían echados al horno de fuego. Este horno de fuego obviamente tenía una puerta, ¿no? Por donde los tenían que haber echado o por donde los iban a echar. Y dice que mandaron a buscar unos hombres fuertes que los atasen. Y mandaron a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y vienen y agarran a estos 3 hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, al solo abrir la puerta y antes de lanzarlos, salió una llamarada de fuego y quemó a los incircuncisos, quemó a los babilónicos. Y entraron estos 3 hombres dentro de ese horno de fuego. Y claro, muchos de nosotros hemos estado en ese horno de fuego muchas veces, pero a lo mejor hemos sido los 3 hombres que se quemaron aún antes de entrar. Perdimos la batalla y ni siquiera habíamos comenzado. ¿Y por qué? Porque estos hombres no creían en el Dios que nosotros conocemos. Yo me imagino que cuando tiraron a esos 3 hombres allá adentro y los 3 que querían hacer el daño, que le querían hacer más, se quemaron. Ese fue el primer impacto para el rey. ¿Qué pasó aquí? Y los otros 3 confiados, porque recordemos que aunque el fuego es un símbolo de la prueba, como lo dice en 1 Pedro 4:12, si no me equivoco, no os sorprendáis por el fuego de prueba que acontece, como si fuese algo extraño, algo ahí parafraseándole. El fuego también es un símbolo del Espíritu Santo. Y estos hombres, en su convicción, en su determinación, sabiendo quiénes eran en Dios, dice la palabra que no se les quemó ni un cabello, solamente las sogas que los ataban se les quemaron, fueron libres a través del fuego purificador que es representado también por el Espíritu Santo. Hay 2 tipos de fuego, hermano, y yo no sé ¿en qué fuego quiere caminar usted? Si de repente está encendiendo un fuego extraño en su casa, si de repente está encendiendo un fuego extraño en su trabajo, si de repente ahí debajo de la sábana con su celular está encendiendo un fuego extraño, en vez de estar buscando orar, buscar el fuego de Dios, ese fuego que lo avive, ese fuego que lo llene, ese fuego que arda dentro de usted y no lo consuma, como la zarza, ¿se acuerda? Un fuego sobrenatural. Un fuego que va más allá de cualquier entendimiento. Un fuego que llama la atención. Cuando el fuego de Dios está dentro de usted, usted siente que usted puede sentir esa pasión, esa entrega, como usted se aviva. Pero los que están alrededor suyo también se sorprende. Este rey se sorprendió porque vio que los 3 jóvenes danzaban, bailaban, gritaban, adoraban al Señor, y estaba el ángel de Jehová, la presencia del Señor estaba allí con ellos. Y a través de ese testimonio, de esa determinación, de esa entrega, de ese compromiso con el Señor, el rey se convirtió. Hermano, usted no necesita hablar mucho. Usted necesita guardar su testimonio. Usted necesita ser un hombre íntegro, una mujer íntegra delante del Señor, que camine en camino de rectitud y de justicia. Usted quiere que su esposo se convierta. Usted quiere que su padre se convierta. Usted quiere que sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio se conviertan. Hable con el testimonio.
tenga convicción de lo que hace, tenga convicción en el Dios que usted cree, que aunque venga la prueba, el Señor lo va a salvar. Muchos de nosotros hemos pasado por el horno de fuego una y otra y otra y otra vez, pero no hemos ido, y una y otra vez, muchas veces a lo mejor nos hemos quemado y muchas otras veces a lo mejor hemos salido fortalecidos. Porque estar en el fuego, estar en la prueba duele. Así esas sogas que ataban a esos muchachos fueron consumidas. Hay muchas cosas que a lo mejor te gustan, muchas cosas que a lo mejor practicas, muchas cosas que no quieres dejar, que te atan, pero el fuego las va a consumir. El fuego la va a consumir y te va a doler, claro que te va a doler, pero después de eso, créeme hermano, créeme hermana, saldrás fortalecido en el Señor. Vas a salir fortalecido en el Señor. Vas a ser un hombre, una mujer más madura. Yo he pasado por ese horno más de una vez, créame. Y he salido de ese horno más de una vez. Y a lo mejor no he entendido el proceso. Y han tenido que pasar meses para entenderlo. Para entender que hay cosas que arrastramos y cargas que son muy pesadas y que de las cuales el Señor necesita quitarnos para que podamos avanzar. Pero si usted se aferra, apenas se abra esa puerta, hermano, ahí va a quedar tirado. Y el Señor nos hace un llamado hoy a que atravesemos esa puerta. Tenemos que pasar a veces, muchas veces, por situaciones extremas, por situaciones en las que no queremos pasar, enfrentarnos a personas, a cosas, a situaciones que no queremos enfrentarnos. En el versículo 14, en Daniel 3, versículo 14, el rey cita a estos tres jóvenes y le dicen: ¿es verdad que ustedes no quieren adorar a mi Dios? Y qué situación tan difícil para estos jóvenes, porque es su jefe, ¿no? El que los mandaba, el que los oprimía también. Y muchos de nosotros a veces nos encontramos en situaciones de negocios, amorosas, y situaciones que son realmente fuertes y tenemos que tomar una decisión y tenemos que tomar una determinación. Y a veces ni siquiera en medio de esa situación sabemos que la tenemos encima y ni siquiera queremos dar la cara. ¿Es verdad?, le preguntó el rey. Y el versículo siguiente, si no me equivoco, el 15, vienen ellos y les dicen: no tenemos nada que responderte. No iban a perder su tiempo, si no me equivoco, el 15. Eso, el 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que usted abra su boca. Como le acabo de decir, su testimonio habla por usted. Su testimonio es el que trae el respaldo de Dios a su vida. No es necesario que te responda sobre ese asunto. ¿Qué personalidad tenían estos tres jóvenes para pararse ante ese rey poderoso que los oprimía y decirle: no tenemos nada que responderte en este asunto? ¿Qué seguridad tenían del Dios que le servían? Porque más adelante viene y le dicen, si no me equivoco, en el versículo 17: al Dios al que servimos nos librará de esta prueba. Y si no, en el versículo siguiente, y si no, ¿qué? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Y si no nos libra? ¿Acaso el Señor deja de ser el Señor? Ellos siguieron el principio de la sujeción, la convicción de que fuese a pasar lo que fuese a pasar, entendiendo la voluntad de Dios y muriendo a la voluntad propia. Y si no, pero muchos de nosotros sencillamente ante una prueba de esta magnitud preferimos declinar, preferimos decaer, preferimos decir no. Tenemos de repente, hay personas que tienen un esposo o una esposa inconversa y tienen que negociar sus principios cristianos porque ese yugo al que están atados es incapaz de negociarlos de ellos. Tenemos un jefe que nos dice que hagamos de repente por ahí unos torcidos y tenemos que renunciar a nuestros principios cristianos porque ese jefe nos manda. Si vemos un poquito más atrás, cuando empezó todo,
dice que el rey Nabucodonosor le dio ira porque no hacían lo que ellos querían. Y a veces muchas de las personas que tenemos o que están a nuestro alrededor nos ven como cristianos y les da ira que no hagamos las cosas como ellos lo quieren. Se meten en nuestra vida personal, nos critican, nos dicen qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, a su manera y no a la de nosotros. Se necesita muchísima personalidad para pararse delante de una persona de esa y decirle basta. Se necesita muchísima personalidad para colocar límites. Y esto no se hace con pelea. Y esto no es con la mucha palabrería. Esto es con la gracia del Señor, con el poder del Señor, con el respaldo del Señor. Todo cristiano que quiera atravesar esa puerta, que quiera tener una relación más allá con el Señor, que quiera ser íntimo de los íntimos del Señor, que quiera ser un ungido del Señor, tiene que atravesar en algún momento de su vida una o muchas situaciones adversas, una o muchas situaciones extremas. Los 3 jóvenes la pasaron. Daniel la pasó en el foso de los leones. A Moisés le tocó aún en Madián. Al pueblo de Israel le tocó para conocer al Señor, porque el Señor les ofreció una tierra prometida, pero con lo que ellos no contaban era que cuando llegaron la tenían ocupada, y ahora el Señor les dijo, gánensela. No fue tan fácil así. Ellos pensaron que iban a llegar y habían habitaciones de lujo ahí con sus cobijitas y sus cosas. Y yo, no, papá, le toca que se la gane, toque que se la sude. Todo cristiano, todo hombre, toda mujer de Dios que quiere tener una relación con el Señor, tiene que pasar por esas situaciones extremas. En el versículo 14, cuando le preguntan, ¿es verdad?, me recuerda mucho a Pedro. Porque el apóstol Pedro llegó un momento en que cuando encarcelaron a Jesús, lo siguió. Y por ahí le preguntan, ¿es verdad que tú caminabas con él? Y ahí se desanimó el hombre, ¿no? Verdaderamente tú andabas con él. Y el hombre se desanimó. Y a lo mejor Pedro, con ese temperamento que tenía y con tantas cosas que pasó con Jesús, en algún momento vio las señales, las maravillas, los prodigios, caminó con el Señor, pero aún no lo conocía única y exclusivamente como su Señor, como su Salvador, pero aún no lo conocía como su Señor. Tuvo que pasar esa condición extrema, esa prueba adversa, esa situación adversa, y llorar amargamente para entender todo lo que había vivido, porque a veces pasamos por la vida y vivimos la vida como te pongan, te vivo, pero la pasamos así y ni siquiera nos detenemos a pensar qué está pasando en nuestro entorno. No le preguntamos al Señor qué está pasando en nuestro entorno. Pedro vio como el Señor sanó a su suegra, lo reconoció como hijo de Dios, era osado, y como lo reconoció como hijo de Dios, era osado y se atrevió a caminar sobre las aguas un poquito. Y muchos de los que estamos aquí hemos pasado por esa situación. Caminamos un poquito, servimos un poquito a nuestra manera. Muchos de los que estamos aquí conocemos, sabemos que el Señor es bueno, que es maravilloso, que nos demanda cosas obviamente, pero no queremos entregárselas porque ponemos nuestras prioridades por encima de las de Él. Cuando ponemos nuestras prioridades por encima de las de Él, aún no lo conocemos como Señor. Así como le pasó a Pedro. Él estuvo siempre en la puerta, pero él creía, pero no era suficiente. Por eso él se hundió cuando caminó sobre las aguas. Y dice, la puerta es estrecha. Y a veces estamos allí, la puerta es estrechita, y tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 20 años en el Evangelio, estamos parados ahí, ni para allá ni para acá, pero tampoco dejamos pasar el resto.
Qué incómodo eso, ¿no? Porque hay gente que quiere caminar y quiere pasar, pero nuestro mal genio, nuestra mala cara, nuestro mal carácter, nuestro mal testimonio no deja que ni siquiera los demás entren. Pero miren, es que ese es cristiano y hace tal cosa. Uy, es cristiano y dice grosería. Uy, pero es cristiano y le gusta la discoteca. Y sencillamente estamos alejando a otros de lo que el Señor tiene para ellos y del propósito que el Señor tiene para ellos. Estamos siendo piedra de tropiezo muchas veces. ¿Y qué dijo el Señor sobre eso? Es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se lance a las profundidades del mar. Yo le pregunto, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo este año? Ahora le pregunto, ¿cuántas almas ha sacado de Cristo este año? Aquí en la congregación, aún en sus trabajos, aún en su casa, por no comportarse como se debe. Reflexione eso un momento allí. Bueno, y entonces Pedro, caminando con Jesús, no entendía muchas cosas y aún su ímpetu no lo dejaba entender tantas cosas. Y fue hasta conseguirse con él nuevamente que después de alguna manera, no sé si la palabra, bueno, de repente un poquito fuerte, se descualquieró un poquito ahí en Juan 21. Y a través de ese testimonio y de ese mal testimonio que había dado, lo que hizo fue arrastrar a algunos de los discípulos que caminaban con Jesús para que hicieran lo que él mismo hacía antes y retrocedieron y se fueron atrás. No fue hasta que se encontró con Jesús nuevamente y decidió atravesar esa puerta que fue ungido. Y que empezó a arder ese fuego dentro de él. Ese fuego del cual él habla ahí en 1 de Pedro 4. Ese fuego que no lo dejaba pararse, no lo dejaba detenerse. Y las cosas del Señor son tan chéveres, no digamos que tan casuales, que vemos a un Pedro en el libro de los Hechos totalmente diferente al Pedro de los Evangelios. Vemos en Hechos, y búsqueme allí, Hechos capítulo 3, versículo 1, por favor. Después que él atravesó la puerta, después que él se consiguió con Jesús nuevamente, antes de leer Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro entendió el principio de la sujeción cuando se encontró con Jesús nuevamente ahí en Juan 21. Y así como Job, en Job 13:15, dijo, aunque me matare, en él esperaré y defenderé mis caminos delante de él. Ese es el principio de la sujeción. Y si no, nosotros nos comportamos, y si no, aunque nos matare, en él esperaremos y defenderemos nuestros caminos delante de él. Y ese es el llamado hoy. Si de repente ha andado por un camino no tan derechito, defienda sus caminos delante del Señor. Enderece sus caminos, que sea el Señor llevándolos por camino de rectitud. Pero déjese hablar, escuche, no haga tanto ruido, acérquese al Señor, deje la cobardía y atraviese la puerta. He conocido hombres y mujeres cristianos de años que no se atreven a atravesar la puerta por medio de una represalia. ¿Acaso el Señor no dijo que mía es la venganza? No hay retaliación del enemigo que pueda hacerle daño, hermano. No hay retaliación del enemigo. No hay ni siquiera plaga que toque su morada. Si usted confía en el Señor y hace las cosas como debe hacerlas. Si se atreve a dar ese paso de fe. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena
la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando de recibir ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era ese hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro, a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió y les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que os diese un homicida. Y bueno, ahí termina hasta el versículo 26, se lo dejo de tarea para que lo lea. Pero en resumen, las diosidencias, ¿no? Un hombre estaba en la puerta del templo y dicen que lo ponían, lo obligaban a pedir limosna. ¿Y qué hacía? Yo me pregunté, ¿qué hacía este hombre en la puerta del templo? Si entraba podía obtener más que eso. ¿Y qué diosidencia que viene y se consigue con Pedro, que caminó con el maestro pero estuvo siempre en la puerta? Yo me imagino que de una vez cuando Pedro lo vio, ya era ese hombre que se había sumergido en esas aguas, que ya había sido ungido por el Señor, que ya había el fuego de Dios, la unción del Santo estaba sobre él, y le dio lo que tenía. Cuando hay un fuego que arde dentro de nosotros, no tenemos nada más que dar, tenemos que dar eso. Ese hombre desde nacimiento ahí a la puerta de ese templo, y era incapaz de atravesar la puerta, no sé si por cobardía, yo no sé por qué, pedía limosna, se conformaba con menos, quería la bendición económica a lo mejor, quería paz, quería estabilidad, yo no sé qué quería ese hombre, pero se estaba conformando con menos cuando el Señor puede darnos más. Yo me imagino a Pedro cuando dice, lo vio fijamente a los ojos y se recordó del pobre Pedro, que era el Pedro de los evangelios. Y dijo, lo siento, estás pidiendo muy poco, voy a darte de lo que tengo, voy a darte de lo que recibí, algo más de lo que tú estabas esperando. ¿Hasta cuándo nos vamos a conformar con poco, con tan poco? ¿Hasta cuándo nos desesperamos y vamos detrás de una bendición con nuestra fuerza? ¿Hasta cuándo nos desesperamos y no esperamos en el Señor? No esperamos que venga esa unción divina, que venga ese fuego que consuma todo, aún todo desespero, aún toda angustia, toda ansiedad. Y esperamos a que Él nos entregue las cosas. Pero para eso tenemos que atravesar la puerta. Hermano, no se conforme con menos. Dios no es
bombero que viene a apagar incendios. Dios no es un limosnero que le da un poquito. Dios cuando le da con todo. Y no hablo solamente de bendición económica, pero muchos llegamos aquí esperando una limosnita del Señor, esperando que otro ore por nosotros, esperando que otro haga lo que nosotros no podemos hacer, esperando que otro abra la boca por nosotros. Y a veces ni siquiera sabemos pedir. A veces ni siquiera se nos ha dado porque no sabemos pedir. Mire este pobre hombre allí a la puerta. Estaba pidiendo muy poco. Es necesario que hayan más Danieles en la congregación. Es necesario que hayan más Sadrach, más Mesach, más Abednego. Es necesario que hayan más Pedro. Avivados, convencidos, que caminen con paso firme, que conozcan al Señor, a Dios, con todo lo que Él es. No solamente con un poquito, no solamente con un pedacito, no solamente con un título, sino que conozcan al Dios que creó el universo, al Dios que creó la tierra, al Dios que nos dio vida, al Dios que nos formó, al Dios que nos habló aún desde el vientre de nuestra madre. A ese Dios eterno y poderoso que se fijó en ti y que hoy quiere caminar contigo. Pero en esta noche tienes que tomar una decisión. En esta noche tienes que atravesar la puerta. ¿Tienes miedo? Esfuérzate y sé valiente. Yo creo que Josué estaba igual. Por algo el Señor le dio una orden: esfuérzate y sé valiente. Ser valiente es hacer las cosas aún en contra de nuestros propios temores y de nuestros propios miedos. ¿Cuándo vas a arrancar con tu ministerio? ¿Cuándo vas a arrancar de verdad a seguir y a servirle a Dios como Él te lo ha demandado? ¿Cuándo vas a arrancar a vivir una vida en santidad y a dejar todas esas cosas que te oprimen, que te atan y que no te dejan avanzar en el Señor? ¿Cuándo vas a empezar a caminar con el invisible? ¿Cuándo? Necesitamos tener esa identidad y esa personalidad, ese carácter en el Señor. Necesitamos ser determinados y radicales. No podemos pasar un año más siendo los mismos. No podemos pasar un año más cometiendo los mismos errores. Tienes que conocer al Dios libertador. Tienes que conocer al Dios que te sustenta. Tienes que conocer al Rey y rendirle pleitesía al Rey. Adorarle con tu alma, con tu mente y con tu corazón. Yo le pido allí donde está, levántese un momento, póngase sobre sus pies allí, vamos a orar. Y usted va a hacer la oración que yo no puedo hacer por usted. Usted va a hacer esa oración que le diga y le va a decir al Señor: Señor, permíteme atravesar la puerta. Permíteme conocerte con todo, Señor. Permíteme conocerte, Señor, cada título tuyo, Padre. Y que seas tú, Señor, obrando en mi vida, Señor. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Ya no quiero ser la misma, Señor. Yo te entrego hoy mis cargas, te entrego hoy mis problemas, te entrego hoy mis ansiedades, te entrego hoy mis temores. Yo te entrego hoy, Señor, lo que no me deja avanzar, Padre. Yo te entrego aún, Señor, ese pecado oculto, Señor. Yo hoy, Señor, entrego todo en tus manos, Padre. Pero yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, dame de eso que tenía Pedro, dame de eso que tenía Daniel, dame de eso que tenía Moisés, dame de eso que tenía estos tres jóvenes, Señor. Señor, refíname, Señor, con ese fuego que purifica, Padre. Refíname como el oro fino, Padre. Que yo pueda soportar la prueba, Padre. Que yo pueda huir de la tentación, Señor. Que yo pueda ser uno solo. Que yo pueda tener identidad, Padre. Yo renuncio, Padre, en el nombre de Jesús, a toda doble vida, Señor. A toda doble moral, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Desátame, Señor, de esas
cuerdas, Señor, de esos yugos, Señor, que hoy me siguen oprimiendo, Padre. Y ayúdame, Señor, a no ser piedra de tropiezo para nadie, sino que a través de mi testimonio, Señor, puedan llegar muchos a ti, Señor. Dígale allí donde está, abra su boca, no espere que otro ore por usted. Abra su boca y dígale: Señor, yo estoy aquí dispuesto, Señor, a atender el llamado que me has dado, Padre. Estoy aquí dispuesto, Señor, a servirte, Señor, y a salir del estancamiento, Padre. A atravesar la puerta, Señor, sin temor y confiado de que tú harás, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, líbrame, Señor, del horno de fuego, Padre. Líbrame, Señor, de la prueba, Padre, y sácame, Señor, mejorado. Sácame, Señor, renovado. Sácame, Señor, siendo una nueva criatura, Padre. Pero sobre todo, Señor, ayúdame, Señor, a conocerte como mi Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Transforma las vidas, Señor. Transforma los corazones, Señor. Que puedan atesorar la palabra en su corazón, Padre. Que puedan enderezar sus caminos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te exaltamos, Rey maravilloso, Rey eterno. Tú habitas en medio nuestro, Señor. Tus ojos están sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a corregir nuestros caminos. Y aunque nos matare, en ti esperaremos, Señor. Y aunque nos matare, Señor, en ti, Señor, enderezaremos y corregiremos y defenderemos nuestros caminos delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias.